Buenísimas chicos y chicas. Aquí su tío Tsuji entregándoles un capítulo de este glorioso fanfic Juas. Pero antes de iniciar el video, no olviden darle like, compartir y suscribirse activando la campanita para que así se les haga aviso de nuevos lanzamientos. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de las historias, sagas o franquicias mencionados y todo lo que viene con estos, ni las imágenes de personajes mencionados y o mostrados en el video. Créditos a sus respectivos autores. Solo el fanfic y los personajes exclusivos de este son de mi autoría, no doy permiso a otros usuarios de subir mi contenido, el objetivo del video es única y exclusivamente de entretenimiento. No se busca incitar, ni influenciar o estimular a alguna persona a replicar cualquier cosa que sea representado, mucho menos ofender a algo ni a alguien ni hacer uso de la plataforma con motivos poco éticos. Cualquier tipo de recursos se usan únicamente con fines narrativos y con la finalidad de entretener. Una vez dicho esto, vamos directo al capítulo. Reencarnando en Jujutsu Kaisen con la mutación pasiva. Capítulo 25. Los celos de la reina. Pof. Tomeo. Ha pasado un mes desde que las gemelas Maki y Mai se mudaron a la residencia Fushiguro. Y en las novedades está que me he convertido en casi que el amo de casa junto con Tsumiki y Rika, que baja como mi ángel guardián y me ayuda con las tareas pesadas sin que Tsumiki se dé cuenta. Megumi sigue siendo un aguafiestas como lo diría Gojo Sensei, pero juraría que se detiene un momento a verme entrenar junto a Maki, y hablando de ella, después de que dejó de haber tensión entre todos, se ha hecho de la costumbre de arrastrarme a entrenar y entiendo por qué. Solo yo estoy dispuesto y disponible en la casa y eso me ha costado tener que tranquilizar a Rika y sus celos tiránicos. Mai por otro lado, ha sido constantemente secuestrada por Gojo Sensei sin previo aviso y regresar extrañamente cansada y golpeada en las mejillas. Ella dijo que comenzó a entrenar viendo películas mientras acaricia un yokai con forma de oso con guantes de boxeo. Supe que se refería a Yaga, y Gojo Sensei explicó que el aislamiento y la aleatoriedad son factores importantes para enseñarle a controlar su energía maldita sin importar la situación. A Mai no le molesta, ya que prefiere pasar el día acostada en un sofá que ser arrastrada por Maki. Y hablando de ella, cobré el trato que hicimos a ella primero, ya que Mai estaba constantemente ocupada y llegaba sin mucho humor. Así que todo lo que tuve fue la restricción completa de Maki, la cual no desaproveché, aunque mi descubrimiento no fue tan sencillo una vez más. Analicé a Maki, que sin contar la epifanía que debía suceder en el futuro, ya estaba completa. Pero lo que encontré fue algo que no esperé y me hizo replantearme mi nuevo objetivo inmediato, el cual era emular la restricción celestial sin perder mi energía maldita. Pero por desgracia, descubrí que si intentaba algo como lo que he estado haciendo entonces terminaría replicando la restricción celestial por completo, perdiendo así toda mi energía maldita y por lo tanto también mi mutación pasiva, y eso era algo que simplemente no podía permitir. Así que mi solución fue la de siempre, usar a mis conejillos de indias, pero eso también ponía mi proyecto de pseudo restricción celestial en pausa. Si quería tener conejillos de indias con esteroides, entonces tendría que dominar a la perfección mi control mental, para evitar que un ejército de Tojis y Makis deformes invadieran el vecindario. Así que eso me decidí a hacer, no sin antes esperar a ganarme la confianza de Maki en todo lo que pudiera, y eso solo se podía hacer con entrenamiento. Puede que no tenga una restricción celestial, pero sí tengo el análisis de las almas de animales, por lo que nada me cuesta modificarme para aumentar mis sentidos y fuerza física hasta el máximo del ser humano y más, eso sin contar mi potenciación con energía maldita. También compartí mi arsenal con Maki. Seamos honestos, yo peleo a mano alzada, necesitaba pelear así si quiero tocar a mi oponente, por lo que al final todas las armas que tomé de Juzokumiya las terminaría usando Maki, incluso el hermoso hueso de dragón, que ha estado el último mes enfundado y en el hombro de Maki. Sí, definitivamente ya no me pertenece. Los entrenamientos de Maki son bastante simples, ella practica con hueso de dragón, si no es que rara vez con alguna otra arma, momentos que aprovecho para salir a interceptar a algún depravado que cité en el edificio de Juzo y después me pide pelear cuando regreso. Esto enfurece a Rika y me ruega dejarla salir para destruirla, pero yo se lo he prohibido con tal de incitarla a convivir en paz, más que nada porque Gojo Sensei me lo pidió. Me dijo que yo podía pasar desapercibido hasta cierto punto porque soy humano, por lo que él puede decir que solo es un hechicero entrenando, pero Rika es otro tema. Su energía maldita es simplemente la más vasta que haya existido y de liberarse no traería nada más que problemas, así que incluso cuando Maki me lo pidió para pelear dije un rotundo no.
En resumen, he estado avanzando con mi control mental, descifrando los secretos más profundos de la mente humana y lo que define su voluntad e identidad. Este es sin duda uno de los poderes más peligrosos que me da mutación pasiva y por eso no quiero hablarlo con nadie. Solo Rika y Gojo Sensei lo saben y no le importa al Sensei porque es el ser más arrogante que existe, incluso más que Sukuna. Y Rika, pues es Rika. Pero si cualquier otro se pusiera a pensarlo detenidamente, entonces seguro que empezaría a dudar hasta de sus propios pensamientos. No me gustaría que eso pase, me gusta como son mis días ahora, esperando que Mai concluya su entrenamiento para poder imprimir su técnica maldita en Rika y esperando que Maki se dé cuenta de los errores en sus caminos. Como hoy, veo a Maki mirándome con una expresión dura, en guardia y con hueso de dragón completamente cargado. Podrá ser una niña que no ha alcanzado los talones de Toji, pero en definitiva seguía siendo un monstruo, y lo veo así otra vez cuando parpadeo y ella ya no está. Me cubro rápidamente recibiendo a hueso de dragón, el impacto me rompe los brazos, pero los curo al instante. Maki es tan veloz que realmente me cuesta seguirla con la mirada, pero mi técnica me da la ventaja como siempre. Relajo mi cuerpo y en el momento que siento a hueso de dragón tratando de partirme en dos me relajo todavía más, mi cuerpo se vuelve tan blando como una pasta y vuelvo a endurecerme, esta vez más duro que un cuerpo normal y lo soy todavía más con mi refuerzo. Tengo el arma completamente secuestrada y con eso empujo a Maki hacia abajo con un levantamiento de hombro, pero lo que no espero es sentir un rodillazo en toda mi nuca que me deja viendo negro. ¿Me enterró en el suelo? Me pregunté, también sentí que partió mi brazo, el mismo que reforcé con mi técnica y refuerzo. Ya tiene hueso de dragón otra vez y he perdido mucho tiempo. Así que simplemente desentierro mi cabeza y alzo los brazos en señal de rendición. Me rindo, tú ganas esta vez, dije rápidamente y Maki detuvo su corte a centímetros de mi cuello. Respiró pesadamente y sonrió, creo que con algo de amargura y entró a la casa con hueso de dragón apoyado en el hombro. Sin decir nada me levanto y la sigo. Sigo teniendo más victorias sobre ella aunque siendo estrictos no debió ganar ni una sola, ya que todavía no decido que si la toco se acaba el combate. Ella puede cortarme todo lo que quiera porque no puede dañar mi alma. Cuando se lo conté me dijo que era la peor de las trampas, aunque yo le expliqué que no era del todo cierto, pero a ella no le importó y decidió que yo sería su nuevo saco de boxeo. Esa ha sido Maki una vez que entró en confianza. Es áspera y desafiante pero no es mala persona en lo absoluto y despierta constantemente los celos de Rika, por eso me he estado esforzando en hacer que convivan mientras no estamos haciendo nada que tenga que ver con hechicería, pero Rika no coopera. No quise suspirar por pensar en eso una vez más así que solo me senté frente a Maki, que lucía pensativa, y creo que sé por qué. Este podría ser el momento perfecto para decirlo y tal vez tenga su epifanía más pronto que tarde. Me estoy estancando, Maki murmuró, creo que más para ella misma. Creo que ya sé cuál es tu problema, solté y Maki me miró, levantando una ceja, sin decir nada, así que continué. Sigues intentando imitar a los hechiceros normales, pero tú no eres como nosotros, no tienes energía maldita así que no puedes hacer lo que nosotros hacemos con la energía maldita, dije y vi como el ceño fruncido en su rostro se profundizaba, me miraba como si quisiera hacerme estallar. Pero, tú tienes la restricción celestial, eres mucho más fuerte que yo, completé, levantando el brazo que no había curado todavía, enfatizando en el boquete que dejó para sacarme a hueso de dragón. Usé mi mutación pasiva para endurecerlo y todavía usé refuerzo con energía maldita. Y aún así lo rompiste. Si quisiera superarte en fuerza bruta, necesitaría a Rika-chan porque su energía maldita es demasiada, le hice ver los hechos, solo intentaba entibiar el ambiente. Debes usar más tus fortalezas, no solo tu potencia física, tus sentidos también son una locura que ni yo puedo imitar y te consta, dije y el atisbo de una sonrisa apareció en ella pero lo ocultó rápidamente, yo también tengo sentidos mejorados ahora, producto de mi constante análisis a su alma por lo que ella sabe cuáles son mis intenciones, pero está engreída desde que le dije que no puedo imitar su restricción celestial. Entonces, ¿qué se supone que haga? Maki preguntó y ahí tuve una idea que sinceramente no había escuchado de otros fanfics de mi vida pasada, que ahora serían universos alternos a este. Para empezar deberías cambiar tu estilo. Los hechiceros usamos Wing Chun o Aikido porque sus principios nos permiten manejar un mejor flujo de energía maldita, por eso no te servirían, pero sí puedes aprender otras artes marciales con las que puedas explotar tu fuerza bruta.
Pero lo más importante es, olvida todo lo que puedan hacer los demás, deja que tus sentidos y tus instintos te guíen, ya eres capaz de ver y hablar con Rika-chan como si nada, usa eso para ver lo que nosotros no, expliqué, pero no vi mucha reacción, Maki solo bajó la mirada, parecía pensar. Pasaron unos segundos y finalmente se levantó. Necesitaré tus sacos de boxeo, solo dijo y subió escaleras arriba. Es un poco difícil saber qué es lo que está sintiendo, o cómo se toman las palabras de los demás, pero no la culpo para nada, yo solo puedo esperar haberla ayudado. Pof. Normal. Esa maldita, ni siquiera te dio las gracias. Rika estalló una vez más haciendo que Tomeo se sobe las sienes. Estaba empezando a creer que tendría un fracaso absoluto tratándose de las habilidades sociales de Rika, pensando que tal vez la solución era darle a Rika un cuerpo físico finalmente, una habilidad de la que ya es capaz, pero, Tomeo teme por la seguridad de su pureza, una idea ridícula o cómica en cualquier otro escenario, pero para Tomeo el evidente deseo de Rika por su cuerpo le transmitía una sensación muy incorrecta como reencarnado que es. Justo después de que ese pensamiento pasara por la mente de Tomeo el espacio se quebró, revelando a un Satoru Gojo con su permanente sonrisa soberbia y a una cansada Mai, que se sentía satisfecha consigo misma. Buenas noticias. Nuestra querida Mai finalmente ha logrado controlar su energía maldita, enhorabuena. Si decide convertirse en hechicera fácilmente puede convertirse en un grado 1, Satoru habló mientras acariciaba la cabeza de Mai con brusquedad, quien no pudo hacer nada más que sonreír con vergüenza ante los elogios de quien se había convertido en su maestro, ella se sentía abrumada por ser elogiada después de pasar toda su vida siendo el organismo más patético concebido por su familia. ¿Primer grado? Maki preguntó desde arriba, antes de bajar segundos después para ver a su hermana, que tenía la cara roja como tomate ante tanta atención mientras murmuraba un supongo. Jaja, no hay que ser modesta pequeña Mai, Satoru dijo con el dedo en alto antes de ser interrumpido por Tomeo, quien al ver a Maki recordó algo. Por cierto Gojo-sensei, Maki dice que quiere aprender artes marciales que le ayuden a explotar su fuerza bruta, y quería saber si la puedes ayudar, Tomeo diría y la reacción sería instantánea, con Maki girándose hacia él robóticamente, su rostro incluso más rojo que el de Mai y los dientes rechinando con pura vergüenza, su orgullo amenazando con pulverizarse. Tomeo. Maki chillaría furiosa antes de darse cuenta que Tomeo era quien ahora subía por las escaleras. Estaba a punto de seguirlo con la idea de golpearlo, pero entonces la sombra del honrado la envolvería completamente. Mientras tanto Tomeo había buscado en sus cajones, recogiendo un par de almas modificadas, sabiendo que esta vez sí le servirían. Cuando bajó, solo pudo encontrar a Mai, sentada en el sofá. Miró a su alrededor pero solo vio a Mai mirando el televisor. Se la llevó. Al fin puedo ver una película sin ese peluche de mierda. Mai respondió a la pregunta inexistente de Tomeo y después se recostó en su lugar, antes de reaccionar y recordar su parte del acuerdo. ¿Quieres hacerlo ahora? Mai preguntó, una pregunta que no pasó desapercibida para la mente de Rika, aunque Tomeo no notó esto para nada mientras asentía a la pregunta de Mai, eso hizo que el cuerpo invisible de Rika se crispara. Lo que sentía ya no eran solo celos, era un miedo genuino. Miedo a que Tomeo estuviera reemplazándola por esas dos chicas, que además de ser hermosas también, estaban vivas. Pero todo eso pasó desapercibido por Tomeo mientras se concentraba en analizar el alma de Mai, ocupaban el mismo sofá y se giraron para verse frente a frente, con Tomeo sosteniendo su mano con ambas suyas, sin concentrarse en nada más aparte de su mutación pasiva iniciando su análisis, también ignoró por completo el aluvión de emociones que había desencadenado en tres chicas al mismo tiempo durante el último mes. Cuando Tomeo cerró los ojos, Mai sintió un repentino tirón que había ensombrecido su visión. Y al momento siguiente se encontró en medio de un espacio completamente diferente. Miró a su alrededor y lo que vio hizo que su corazón se hundiera. Paredes de madera lijada, lámparas colgantes con llamas tintineantes, puertas corredizas de tatamis y estantes y mesas vacías. Todo le recordaba peligrosamente al complejo del clan Zenin. Todo con lo que había crecido y todo lo que había conocido. Por un momento pensó que estaba de vuelta, que todo había sido un sueño y jamás existió un Tomeo que la sacara de su miseria, hasta que sintió una mano en su hombro que la hizo saltar de su lugar, girando bruscamente esperando ver a cualquier persona, pero en su lugar vio a Tomeo, mirándola con algo de preocupación, pues se había percatado del leve shock que estaba sufriendo. ¿Dónde estamos? Mai preguntó después de sentir su agarre, haciéndole saber que todo era real.
Ante su pregunta Tomeo miró alrededor, notando la ausencia de decoración y vividez en el lugar. Parecía que el sitio representaba todo lo que le han enseñado a Mai y eso hizo suspirar a Tomeo con empatía, pero al menos sabía que no se quedaría así después de explicar. Estamos en tu dominio innato, es una imagen mental de la representación de tu alma, Tomeo explicó y Mai abrió los ojos con sorpresa, mirando nuevamente alrededor con sentimientos recién encontrados comenzando a aflorar. Miró el lugar, que en principio lucía hermoso por etiqueta y no por cariño, mientras que en donde deberían estar las herramientas de su creatividad simplemente no había nada. Todos tenemos una y podemos desarrollarla con el tiempo, Tomeo dijo, sin querer hacer el momento incómodo. Viendo cómo Mai se paseaba lentamente por el lugar, intentando abrir el tatami pero fallando, incluso intentó atravesar el papel con un dedo, pero el tatami era tan duro como una pared, delimitando el área innata. De pronto, Mai observó cómo el lugar comenzaba a ondear en azul y púrpura, giró la cabeza para buscar a Tomeo y lo encontraría en el centro del dominio, con la mano en el suelo. Ella podía sentirlo con mayor claridad, como si una multitud la observara en un estado más profundo que la desnudez, como si no tuviera piel que escondiera la composición de su cuerpo o mucho más. Tomeo estaba analizando el alma de Mai en el sentido más profundo posible, descifrando sus diferentes componentes que la definen, o más específicamente, lo que la define como hechicera, lo que la define como usuaria de una técnica maldita y lo que define como usuaria de la técnica de construcción. No podía repetir el mismo proceso que realizó en sí mismo y el usuario maldito de la taxidermia para darle esa técnica maldita a Rika. No por haberle dado los dotes de Yuji Itadori, sino porque desde un inicio ella sería incapaz de asimilar un objeto maldito como lo haría un hechicero. Rika es una maldición y como tal el efecto que conseguiría la haría evadir la encarnación del objeto maldito, sin embargo, bloquearía el acceso a la técnica maldita. Es por ello que el proceso que ideó requería de los principios que buscaba en el alma de Mai, de forma que pudiera imprimir una técnica maldita no solo en Rika, sino en cualquier ser vivo que se le venga en gana. Y para cuando había terminado, abrió los ojos y vio que ya era de noche. Mai también parpadeó, sintiendo por primera vez cómo era adentrarse en su propia alma y regresar al mundo terrenal. Mirando a su alrededor, también notó la ausencia de sol. Eso fue, Mai intentó hacer un comentario, pero no encontró las palabras adecuadas. Tenía demasiado en la cabeza para asimilar. Miró a Tomeo, quien estaba sumido en sus pensamientos antes de enfocar nuevamente la mirada. Esta vez sí sintió el tiempo pasar, ya que desglosó no solo la esencia que define a Mai Zenin como tal, solo que también aprendió con el máximo detalle que podía permitirse la naturaleza de un hechicero en todas sus variantes. Eso lo hizo sonreír. Ahora podía convertir a un ser humano en alguien como Junpei Yoshino, un potencial hechicero cuyo cerebro no cuenta con las propiedades necesarias para florecer, o en alguien como Miwa Kasumi, una hechicera sin técnica maldita, o en alguien como Mai Zenin, una hechicera con técnica maldita. No tenía realmente planeado algo así, él solo buscaba la técnica maldita de construcción, pero no dudó en aprovechar la ocasión, una que sin darse cuenta había desaprovechado con Megumi, a quien conocía desde hace más tiempo. Tomeo se sintió bastante tonto, pero eso no lo aquejó por mucho tiempo. Sus pensamientos en cambio, se enfocaron en Rika, a quien finalmente podía fortalecer, pero ya no solo dándole la técnica de construcción, sino una técnica maldita propia, lo cual sonaba como una emocionante apuesta. ¿Cómo sería una técnica de la mismísima reina de las maldiciones Rika Orimoto? Fue una pregunta que sin duda le provocó escalofríos, sin saber si eran de miedo o anticipación, sea como sea, algo lo impulsaba a descubrirlo. Sin embargo, antes de emprender el camino a su habitación, vería como Maki bajaría por las escaleras, al igual que Tsumiki. Ambas los miraron con distintas emociones, pues Maki los miraba como si fueran un par de bromistas de los que ya estaba cansada, mientras que Tsumiki le dedicaba a Tomeo la misma mirada que ponía cuando estaba a punto de preguntarle por sus deberes hogareños, lo cual enfrió su entusiasmo. Iré a lavarme las manos, Tomeo dijo anticipadamente antes de correr al baño, listo para darle las noticias a su espíritu vengativo. A la vez que Maki se ocupaba de Mai, hablando de lo que la susodicha había experimentado. Mientras tanto en el baño, Tomeo enjabonar sus manos en el lavabo mientras hablaba con emoción. Rika, Tomeo llamaba, sin saber que la susodicha habiendo visto todo el proceso que Tomeo hizo ya tenía algo que decir, lo cual, vino con una voz cortante y dolida. No la quiero, diría, haciendo que Tomeo parpadee mientras soltaba un breve sin estar seguro de haber escuchado bien o siquiera a qué se estaba refiriendo ella.
No quiero la técnica de Mairi. Rika chilló, su tono evidentemente molesto mientras se manifestaba al lado de Tomeo, mirándolo a través de las membranas en su cabeza, de las cuales Tomeo vería sorprendido pequeñas lagrimillas amenazando con resbalarse. No le dio tiempo para pensar y simplemente lo cargó desde las axilas y emprendió un vuelo fugaz. Afuera del baño, Maki solo escuchó esa pequeña conversación antes de ver cómo Rika escapaba de la casa con Tomeo en brazos. Sumiki y Mai en cambio, solo vieron un borrón mientras el viento se alzaba y esparcía todo lo liviano. ¿Qué acaba de pasar? Sumiki preguntó, estática en su lugar mientras Maki miraba la puerta que daba al patio. Fue la única que presenció toda la escena, incluso la decencia de Rika al abrir la puerta en lugar de pasar de largo como una bola de demolición, algo mucho más acorde a ella. Rika se llevó a Tomeo, dijo Maki, volteando a ver el desastre que dejó a su paso, al menos nada estaba roto. Maki temía que los dos tortolitos no regresarían pronto, así que, con un suspiro se dispuso a cubrir a Tomeo por esa noche, una garantía de una sola vez, pensó Maki con fastidio. Mientras tanto, en el cielo nocturno, Rika crecería hasta alcanzar su descomunal tamaño completo, sosteniendo a Tomeo entre sus inmensas manos, apretujaba el cuerpo de su amado con obsesión, posesividad y hambre, su corazón agonizante de celos y rabia, y las lágrimas finalmente saliendo a borbotones mientras dejaba salir toda su ira. ¿Por qué? ¿Por qué Tomeo? Si yo fui quien siempre cuidó de ti cuando estabas enfermo y cuando estabas solo. Solo yo he demostrado mi amor. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué insistes con estar con esas perras? ¿Es porque están vivas? ¿Ya no sientes lo mismo por mí? ¿Ya no me amas? No, no lo acepto. Dime. Dime qué tengo que hacer. Te entregaré mi cuerpo y mi alma. Te haré el amor como tú quieras. Haré lo que sea, pero por favor, no me abandones. Rika aulló, su ira era cruda, su tristeza era pura, su odio abrasador y su sufrimiento real. Y todo eso fue percibido por Tomeo, con claridad. Misma claridad que lo golpeó con la sensación de un fracaso inminente. Ya que Rika lo tenía acorralado en un ámbito que no había imaginado. El sentimiento. Sabía lo que Rika quería escuchar, pero decir que lo que debía decir sería verdad sería a su vez una mentira, ya que de ser real entonces sería incorrecto. Imperdonable. Sin embargo, quien lo presionaba hasta exprimirlo como una fruta era Rika Orimoto, la calamidad andante que durante años lo protegió y acompañó, especialmente en aquellos 4 años tan dolorosos. Tomeo, por primera vez en mucho tiempo, volvió a replantearse sus sentimientos por Rika, los cuales mantenía firmes, pues ante todo seguía siendo Joan Núñez, un hombre íntegro. Pero mentiría si también dijera que no sentía un profundo agradecimiento y cariño por Rika, gracias a todo lo que hizo por él con una devoción que en su vida pasada solo era posible en los sueños, o la ficción. Pero desde hace años la ficción era el mundo real, un mundo en el que habría estado solo de no ser por Rika, tal como dijo ella. Y la soledad es un mal demasiado subestimado. Así que, efectivamente, estaba dispuesto a mentir por ella, para mantener a salvo el corazón que eligió no transfigurar hacia una muerte piadosa. El agarre de Rika no importaba, podía hablar con naturalidad. Sabía que en esa ocasión mentirá, pero quién sabe, tal vez algún día sus siguientes declaraciones se hagan realidad, porque una devoción así es única en ese universo. Yo te amo, Rika-chan, fue lo primero que dijo Tomeo, con toda la sinceridad que pudo conjurar en su voz, lo cual funcionó cuando los llantos de la reina cesaron. Fuiste tú quien siempre me acompañó cuando estaba encerrado en esa maldita habitación de plástico. Siempre intentaste consolarme cuando mi cuerpo ardía, y me consolaste cuando mi mamá y mi papá murieron. Yo jamás podría reemplazar eso. Tomeo hablaba mientras las lágrimas de Rika insistían en fluir, mas ahora destilaban alivio. Yo jamás me atrevería a abandonarte, porque te amo. Maki y Mai solo son compañeras que recluté para ayudar a Gojo Sensei y a mí, Tomeo diría, y las membranas de la cabeza de Rika se abrieron, revelando un enorme ojo humano, de iris marrón y córnea repleta de venas punzantes. Todavía llorando con alegría. Sus fauces salivaron mientras exhalaba vaho caliente que humedeció el rostro de Tomeo, quien parpadeó, nuevamente sorprendido por el cambio en Rika, su energía maldita rugiendo al son de su sentir, antes de calmarse. Bésame Tomeo-kun, por favor, Rika susurró con un cariño que no podía ocultar su deseo, su lengua, larga y movediza serpenteaba cerca de él, añorando su permiso para invadirlo.
Tomeo por poco y deja escapar una expresión de pavor. Recordó aquella vez que tuvo su primer beso con ella y tragó fuerte, la sensación todavía la recordaba y no estaba entusiasmado por repetirlo, sin embargo tampoco quería dar marcha atrás, entendiendo que realmente debía hacer el mismo sacrificio cada cierto tiempo para apaciguar la ira de la reina de las maldiciones. De acuerdo, solo pudo decir eso, y la lengua de Rika profundizaría en él una vez más, saboreándolo hasta convertirse en un recuerdo eterno y delicioso.